Libro La creación del patriarcado de Gerda Lerner. Capítulo 5. La esposa y la concubina. Las tres principales colecciones jurídicas mesopotámicas que se conservan, que son el Código de Hammurabi, las leyes mesoasirias y las leyes hititas, junto con la ley bíblica, constituyen una fuente importantísima de textos para el análisis histórico. El imperio babilónico sobre el que reinó Hammurabi abarcaba pueblos cuyos orígenes étnicos y culturales eran muy distintos, y se extendía desde el Éufrates hasta los márgenes del Tigris, aunque sus contemporáneos le consideraban tan solo un rey poderoso entre otros muchos. Hammurabi, al compilar y enmendar los códigos legislativos previamente existentes de esos pueblos tan diversos sobre los que reinaba, invistió a las leyes de la autoridad que emanaba de su cargo y la sanción del dios Shamash a fin de extender su uso y autoridad por todo el reino. Su código, grabado en una estela de diorita en 1750 años a.C., comprende un amplio cuerpo de leyes que se llevaban practicando desde hace cientos de años. Las leyes hititas y las leyes mesoasirias datan de los siglos XV a XI a.C. El Código de la Alianza fue puesto por escrito en algún momento entre las postrimerías del siglo IX y la primera parte del siglo VIII a.C., y estaba basado en unas leyes formuladas y en vigor desde hace unos 3 siglos antes. Al mirar estos códigos legislativos que representan a 4 sociedades distintas en un periodo de 1000 años, es posible que perdiéramos la esperanza de poder extraer una idea científica de las sociedades en cuestión, si no fuera por el hecho de que parece existir una continuidad en los conceptos legales y en la práctica judicial común entre ellos. Los códigos legislativos babilónico y asirio presentan unos considerables paralelismos. Se desconoce hasta qué punto los otros dos influyeron, si es que lo hicieron, sobre las leyes hititas. A las leyes mesoasirias se las considera enmiendas y aclaraciones de la ley hamurábica. La ley hebraica no muestra influencias hititas, pero la mitad de las leyes hebraicas son idénticas a las hamurábicas, además de hacer alusión por otras vías a otros códigos legislativos babilónicos. Cuando se utiliza la legislación como una fuente en el análisis histórico, adoptamos ciertas asunciones de carácter metodológico. Aceptamos que las leyes reflejan las condiciones sociales de un modo muy específico. Powys Smith expone perfectamente este principio, en sus propias palabras. Por lo general, puede decirse que la legislación no precede a las condiciones de la existencia de las que va a ocuparse, sino que surge de unas condiciones y situaciones que existen en la realidad a las que pretende servir de guía y controlar. Fin de la cita. La promulgación de una ley indica siempre que la práctica sobre la cual trata o que legisla existe ya y que se ha convertido en un problema para la sociedad. Por ejemplo, si todo el mundo se casa con su primo o si nadie lo hace, no es necesario una ley que lo prohíba o lo permita. Pero cuando encontramos una ley que proscribe la práctica del matrimonio entre primos cruzados, tenemos derecho a pensar, primero, que existía esa costumbre y, segundo, que se tornó en un problema para la sociedad. En los códigos jurídicos que estamos discutiendo vemos que se dedica una gran atención a la regulación legal de la conducta sexual y que a las mujeres se las restringe con más fuerza que a los hombres. Queda reflejado en la partición temática de las leyes. Así, de las 282 leyes que tiene el Código Hammurabi, 73 se ocupan de temas relacionados con el matrimonio y cuestiones sexuales. De las 112 leyes mesoasirias que nos han llegado, unas 59 tratan de lo mismo. Puede que indique la existencia de un problema social en aquel periodo, o puede que sencillamente sea una distorsión de la realidad debido a que los descubrimientos arqueológicos son incompletos. Pero aunque las tablillas de las leyes mesoasirias que todavía están por descubrir hicieran variar la balanza, aún así resulta sorprendente el fuerte hincapié que se hace sobre la regulación legal del matrimonio y la conducta femenina. De 200 leyes hititas, tan solo 26 se ocupan del matrimonio y la regulación sexual. Por otro lado, imponen sobre las mujeres unas restricciones mayores que en los otros códigos legislativos. Otra consideración metodológica a tener presente es el hecho de que lo que una ley prescribe no necesariamente tenía que ser lo que se practicara. Podemos dar por sentado que una gran parte de la ley mesopotámica pretendía consignar por escrito ideales de conducta antes que fijar normas y precedentes para casos específicos. La ley hamurábica partía de un corpus fijo de normas aceptadas de conducta moral y social. Únicamente en casos concretos hacía falta una aclaración.
Oppenheim afirma rotundamente que el Código Hammurabico no presenta ninguna relación directa con las prácticas legales de la época. Lambert señala que a veces resultaba imposible cumplir las leyes hammurabicas, como en la estipulación de que debería castigarse al cirujano que no realizara bien una operación amputándosele la mano. Puede que se hubiera ejecutado en algunos casos, de otro modo pronto habría puesto fin a la profesión. Además, por lo general no se observaba o seguía la ley, como puede deducirse del hecho de que entre los miles de textos que se han conservado sobre procedimientos legales y transacciones comerciales, se acude a la ley en solo una o dos ocasiones. Estos textos que se han conservado hasta el presente y en los que se basa todo lo que sabemos de la sociedad babilónica son registros del tipo que suelen generar las personas de clase alta. Por tanto, carecemos del conocimiento de la verdadera vida de la gente corriente que pondría a los códigos jurídicos dentro de alguna especie de contexto. Teniendo presente estas limitaciones, cometeríamos un error si interpretásemos literalmente las leyes, es decir, si infiriésemos de una ley que estaba describiendo un comportamiento real. Lo que hace la ley es fijar los límites a la conducta permisible y ofrecernos una vaga pauta de las estructuras sociales que subyacen a las leyes. Nos informan de lo que se debería hacer y lo que no, y de esta manera describen antes los valores de una sociedad determinada que la realidad en que vive. En un periodo en que se estaban produciendo grandes transformaciones en la propiedad y las relaciones políticas, el cambio en la importancia que tienen ciertas cuestiones para legisladores y recopiladores puede decirnos algo acerca del cambio concomitante de los valores. El creciente énfasis puesto por los códigos jurídicos mesopotámicos en la regulación de los crímenes contra la propiedad, los derechos y deberes de los deudores, el control de los esclavos y la regulación de la conducta sexual femenina nos informa de que la cuestión del género, la clase y el poder económico era problemática y exigía una definición, y que ésta ligaba dichos puntos entre sí de formas muy específicas. Asimismo, la severidad con que se castiga ciertos crímenes es un indicativo de los valores de la comunidad en el momento en que se codificaron las leyes. El Código de Hammurabi pena con la muerte ciertos tipos de robos, el robo de una casa, la connivencia en las huidas de los esclavos, la construcción defectuosa de edificios que ocasionara accidentes mortales, la magia negra, los secuestros, el bandidaje, la violación, el incesto, provocar cierto tipo de abortos y el adulterio cometido por la esposa. La ley refleja relaciones de clase y de género, y si comparamos los diversos códigos podemos ir siguiendo los cambios en dichas relaciones. Por último, si observamos los hechos que la ley da por supuestos, podemos aprender algo sobre la especial estructura y los valores de la sociedad. La ley mesopotámica era administrada en las comunidades pequeñas por jueces y ancianos constituidos en tribunal. Los testigos que prestaban juramento de decir la verdad probablemente estaban tan obligados por el miedo a la censura de los vecinos como por el respeto a la abstracción de las leyes. En numerosos casos se han conservado los fallos de los jueces que generalmente eran escritos sobre tablillas de arcilla y firmados por los testigos, y los historiadores los han utilizado cuando hacían comentarios acerca de alguna ley. En el período babilónico antiguo, las mujeres participaban en los procesos judiciales en calidad de testimonios y demandantes y no solo como acusadas. Tanto en el Código Hammurábico como en las leyes mesoamericanas subyace el concepto de la lex talionis, la idea que el castigo ha de exigir una retribución física por parte del culpable que se asemeje lo más posible a la ofensa, ojo por ojo, diente por diente, etc. La ley hammurabica y, aún más, el código legislativo asirio reemplazan algunas de las ofensas por imposiciones económicas, como multas, o por una moderada pena corporal, como latigazos. Por lo general se lo considera un avance, un progreso hacia el proceso de simbolización de las penas. Otro de los aspectos de la teoría y la práctica legal que subyacen en estas leyes es el de sustitución. Un hombre puede hacer que los miembros de su familia, sus sirvientes y o sus esclavos le sustituyan y sufran el castigo por el crimen que él ha cometido. Este concepto nos informa más de las verdaderas relaciones de poder existentes en el seno de la sociedad que las regulaciones específicas. Es evidente que en aquel momento los hombres tenían el suficiente poder para incorporar en sí a los miembros de su familia, es decir, mujeres y niños de uno y otro sexo, de tal forma que podían entregarlos para que les sustituyeran en caso de un castigo.
La práctica de enterrar a los sirvientes, esclavos y séquitos de un rey o de una reina en la misma tumba era la antigua manifestación del poder para incorporar a otros. Al principio ese poder solo residía en los gobernantes, a los que se consideraba dioses o sus emisarios directos. Lo que es importante para comprender el desarrollo de la jerarquía de clases es ver que este principio pasó a los cabezas de familia ordinarios y ya no estaba solo en la realeza, y advertir que aquellos serán siempre, en el periodo que nos atañe, varones. El Código de Hammurabi reconoce 3 clases de personas distintas: los patricios, que incluye a sacerdotes y funcionarios del gobierno, los plebeyos y los esclavos. El castigo se clasifica según la clase, con la asunción de que los daños infligidos a una persona de rango elevado merecen un castigo más severo que los causados a una persona de rango inferior. Más adelante observaremos que el desarrollo de las clases y las diferencias de clase difieren en hombres y mujeres. Merece la pena recordar en la discusión de las leyes mesopotámicas que la pertenencia a una clase era algo fluido y no necesariamente hereditario. Como Leo Oppenheim, una de las principales autoridades en el tema, explica, la antigua sociedad mesopotámica se caracterizaba por un extraordinario grado de movilidad económica. Los pobres esperaban llegar a ser ricos. Los ricos temían convertirse en pobres. A ambos les horrorizaba la intromisión de la administración de palacio. La transición de un estatus social a otro era veloz, y en el caso de los deudores a menudo resultaba catastrófica para la economía familiar. Gran parte de las leyes hammurabicas tratan de la apremiante situación de los deudores y sus familias. Una mala cosecha, la sequía o cualquier otro tipo de desastre familiar podían empujar a un hombre a pedir un crédito. Con el tipo de interés usurero que era habitual entonces, pronto se vería incapaz de devolver el capital al que se iban sumando los intereses. Podría demorar el pago por un tiempo si obligaba a su esposa e hijos a prestar servicios en fianza. La ley hammurabica limitó el periodo de esclavitud en fianza por deudas a 3 años. En la práctica inicial, los deudores babilonios podían ser esclavizados de por vida. El Código de la Alianza Hebraico, en Éxodo 21, versículos del 2 al 11, establece que el siervo por deudas quedará libre después de 6 años de servicios, pero dejará en casa de su amo a su esposa esclava y a sus hijos. Si decide permanecer con su familia, quedará reducido a la esclavitud perpetua. Una esclava por deudas no será liberada como el hombre, podrá ser rescatada, dada en matrimonio al hijo del amo o casarse con este mismo. La ley especifica que si el amo no se casa con ella, deberá tratarla bien o si no soltarla. Se asume que la esclava por deudas ha sido la concubina durante su esclavitud. Es de presumir que una vez fuera libre no resultaría deseable para el matrimonio y por tanto que se vería forzada a la otra única alternativa, la prostitución. Powys Smith cree que la ley se muestra en realidad atenta y considerada con la esclava si tenemos presente las condiciones de vida a la que estaba sujeta. Preferiría decir que las leyes de la alianza proporcionan pruebas adicionales del uso generalizado de las esclavas como concubinas y de las marcadas diferencias de posición de clase entre esclavos y esclavas. Los siervos hebreos podían reanudar sus vidas como hombres libres al 7º año. Las siervas por deudas podían dar un paso adelante gracias al concubinato e incluso al matrimonio, o atrás para caer en la prostitución. Su destino estaba determinado por sus servicios sexuales. En otras muchas ocasiones durante este periodo de la formación de la sociedad de clases nos tropezamos con el principio de que el estatus social de un hombre viene determinado por sus relaciones económicas y el de una mujer por sus relaciones sexuales. Es un principio que ha seguido teniendo validez durante miles de años. ¿Qué podemos saber de las condiciones sociales de las mujeres mesopotámicas a partir de los códigos de justicia? La sociedad patriarcal se caracteriza por la patrilinealidad, leyes de propiedad que garantizaban los derechos hereditarios de los hijos varones, la dominación masculina en las relaciones sexuales y de propiedad y en la burocracia militar, política y religiosa. Estas instituciones eran respaldadas por la familia patriarcal que a su vez las recreaba continuamente. Las familias babilónicas concedían un mayor valor al nacimiento de hijos que de hijas. Los hijos continuaban el nombre familiar y podían incrementar la propiedad y los intereses familiares con una buena administración, el valor militar y o el servicio al templo o al monarca. También se les consideraba esenciales para el bienestar de sus padres en la otra vida, pues solo ellos podían realizar ciertos rituales religiosos por los muertos.
Por todas estas consideraciones, las parejas sin hijos, los eunucos, los hombres y mujeres solteros, estas últimas por lo general sacerdotisas, adoptaban niños y aseguraban así que les cuidaran en la vejez. La autoridad del padre sobre los hijos era ilimitada, como hemos comprobado antes. En el código hamurábico, la actitud rebelde del hijo que golpea a su padre era considerada una ofensa grave, que podía ser castigada con la amputación de la mano del hijo. En el caso de un hijo adoptado que rompe los lazos paternos al negar al padre que le ha adoptado, la pena consistía en arrancarle la lengua. Artículos 192 y 193. Las leyes hebraicas son todavía más rigurosas, exigiendo la muerte del hijo ante la ofensa de golpear a cualquiera de sus progenitores. Vale la pena señalar ahora que en el código hamurábico el mayor crimen es la rebelión de un hijo contra su padre, y sólo la sacerdotisa ocupa un lugar equivalente a la figura paterna. Únicamente en la ley hebraica el crimen incluye al padre y a la madre. Lo considero una señal del mayor valor que se concede al papel de madre en dicha legislación. En las leyes no se menciona la posibilidad de una conducta rebelde por parte de la hija, probablemente porque se la podía casar o vender si su comportamiento resultaba un problema para sus padres. El principal interés de una familia por tener hijas era poderlas utilizar como novias. El precio de la novia recibido por una hija se empleaba habitualmente para financiar la adquisición de una novia para un hijo. Los matrimonios mesopotámicos eran por lo general concertados por el padre del novio, quien negociaba con el padre de la novia. A veces el novio en persona podía negociar con el padre de la novia. El intercambio de regalos o de dinero que sellaba el matrimonio es el tema de muchas leyes en el Código de Hammurabi. El padre del novio pagaría al de la novia un obsequio de esponsales, biblum, y un presente nupcial, tiratum, tras lo cual se consideraría que la pareja ya estaba prometida, aunque la novia permanecería en casa de su padre hasta que se consumase el matrimonio con la unión sexual. En otro tipo de arreglo, generalmente cuando la novia era una niña, la escogía el padre del novio y se iba a vivir con sus suegros. Hasta que el matrimonio no era consumado, hacía de sirvienta en casa de los suegros. Esta disposición condujo a numerosos abusos por parte del suegro, como se desprende de las severas penas en los artículos 155 y 156 del Código de Hammurabi, en los que imponen al suegro que violaba a la niña. Si el hijo había cohabitado con anterioridad con la joven, el suegro era tratado como un adúltero y sufría la pena de muerte por ahogo. Si la violaba cuando todavía era virgen, el suegro tenía que pagarle una compensación, devolverle cualquier propiedad que ella hubiera traído consigo al casarse, como por ejemplo la dote, y devolverla a casa de su padre. Es interesante que en estos casos la ley diga que un marido que la pretende podrá casarse con ella. Este es uno de los pocos ejemplos en que la legislación permite a la mujer tener alguna opinión en la elección del marido, dando siempre por sentado que su padre está de acuerdo con la elección. Observamos también una alusión casual a la posibilidad de que el hijo tuviera trato carnal con la joven novia. No se le castiga porque ella, en tanto que ya es su prometida, es propiedad sexual de él. Los matrimonios también podían consumarse en forma de un contrato matrimonial, riksatum. Dichos contratos podían conceder a la esposa ciertos derechos de propiedad, especificaban las condiciones para sus derechos en caso de separación y podían salvarla de ser reducida a la esclavitud por las deudas en que su marido hubiera incurrido antes del matrimonio. Una vez consumado el matrimonio, el padre de la novia le daba una dote en babilonio serictum, conocida también por la liquidación, nudunum. Si la esposa tenía hijos, a su muerte su serictum pasaba a ellos. Artículos 162 y 172 del Código Hammurábico. El artículo 29 de las leyes mesoasirias prevé una disposición similar para que la dote pase de la madre a los hijos varones. Durante el matrimonio el marido es quien administra el serictum. Tras su fallecimiento la viuda toma posesión de ella y la usa para el resto de su vida, incluso si se vuelve a casar. Artículos 173 y 174 del Código Hammurábico. Si un marido se divorcia de su esposa porque no le ha dado hijos o porque padece una enfermedad y quiere casarse con otra mujer, la primera tiene derecho a residir en la casa de él y que él la mantenga de por vida. Si este arreglo no le conviene y ella opta por abandonarle, tiene derecho a que le sea devuelta la dote.
Cuando muere una esposa sin haber tenido descendencia, su padre debe devolver el regalo al marido y éste debe entregarle la dote de la esposa. Obviamente estos acuerdos económicos a los que se da fuerza de ley solo eran posibles entre familias adineradas. En realidad, al fomentar la monogamia, el matrimonio entre personas del mismo estatus social, estas leyes aseguraban que la propiedad permaneciera dentro de la clase rica. Ello se conseguía dando derechos hereditarios a los niños de uno y otro sexo. Los hijos heredarían a la muerte del padre y las hijas cobrarían su parte en forma de dote. La estricta supervisión de las jóvenes para asegurar su castidad prematrimonial y el rígido control familiar en la selección de los futuros consortes reforzaban más la tendencia a la monogamia. La dote y la liquidación pecuniaria proporcionaban un fondo común a la pareja casada, que tendía a estabilizar el matrimonio dando a cada uno un interés económico en él. El marido disfrutaba de la gestión de sus propiedades y las de su esposa en vida, pero tenía que conservar la dote de ella tanto para garantizar una herencia a sus hijos como para proporcionar a ella un sustento en caso de viudez. La esposa tenía derecho de usufructo sobre su dote y por tanto interés en invertirla y aumentarla, igual que las sacerdotisas, naditum. Ello explica las actividades financieras de las mujeres patricias y sus considerables derechos civiles y económicos. La aparente contradicción entre los derechos económicos que tenían las mujeres de clase alta al mismo tiempo en que se estaban restringiendo progresivamente sus derechos sexuales es un aspecto integral de la formación de la familia patriarcal. El antropólogo social Jack Goody, en un exhaustivo estudio que hizo de los sistemas de matrimonio en el mundo, ha caracterizado este desarrollo como típico de las sociedades euroasiáticas basadas en agricultura de arada y que presentan una compleja estratificación de clases y una detallada división del trabajo. Por lo general, estas sociedades desarrollan matrimonios monógamos y patriarcales, homogamia y un alto grado de control social sobre la conducta sexual de las mujeres. El caso mesopotámico es uno de los primeros modelos de tal tipo de sociedad. A pesar de que es útil mostrar vínculos de este tipo y clasificar las sociedades de todo el mundo, mostrando la relación entre propiedad y género, deberíamos obligar a dar un paso más al análisis y observar que dar derechos hereditarios a hijos e hijas con la intención de conservar las propiedades familiares no significa que tuvieran los mismos derechos. De hecho, el ejemplo mesopotámico demuestra claramente que la propiedad pasa aquí entre hombres, de un cabeza de familia a otro, pero lo hace a través de las mujeres. La esposa tenía para siempre el usufructo de su dote, pero su marido o hijos varones tenían derechos inalienables sobre su propiedad que pasaría a ellos a la muerte de ella. En caso de divorcio o si ella no tenía hijos varones, la dote volvía a su padre o hermanos. Una mujer no podía legar o dejar en testamento sus propiedades, por tanto sus derechos estaban muy limitados. Aún más significativo, estos derechos, tal y como son, dependían de los servicios sexuales y en concepto de reproductora que presentaba a su marido, en especial dándole hijos varones. Mientras que los antropólogos se interesan por el fuerte vínculo causal entre la regulación de la herencia y de la propiedad matrimonial y la de la conducta sexual, los asiriólogos se preocupan más por casos específicos y en la manera de interpretarlos. Hay dos interpretaciones básicas en lo que respecta a la naturaleza del matrimonio babilónico. En opinión de Driver y Mills, la ley babilónica del matrimonio supone un avance en los derechos de las mujeres para asegurar sus derechos económicos y legales dentro del matrimonio. En su opinión, el tirantum no es un precio de compra de la novia, sino un regalo simbólico que sella la unión y que es un vestigio cultural de una antigua costumbre de comprar a la novia. Driver y Mills no dan más explicaciones acerca del origen y desarrollo de la antigua costumbre de comprar a la novia. Infieren de la evidencia de realizar contratos matrimoniales que estos contratos fueron, desde los tiempos de Hammurabi en adelante, el paso decisivo para legitimar un matrimonio y distinguirlo del concubinato. Muestran que los escasos contratos matrimoniales babilónicos que existen son muy diferentes en forma de las facturas de venta. Aducen también que la circunstancia de que el precio de la novia estuviera siempre por debajo del precio de mercado de una esclava joven demuestra indudablemente que no podía representar un precio de venta. La opinión contraria que sostienen Paul Koschker y la mayoría de asiriólogos europeos es que el matrimonio babilónico era un matrimonio por compra y que el precio de la novia era de hecho el pago que el novio y su familia hacían por la novia.
Koshkaker llama la atención sobre la existencia de dos formas de matrimonio en la región de Mesopotamia. La más antigua, que perduró largo tiempo, era el matrimonio sin residencia común. La esposa se queda en la casa de su padre o madre. El marido reside con ella en calidad de visitante ocasional o permanente. La existencia de estas formas matrimoniales ha quedado reflejada en el Código de Hammurabi y en el testimonio bíblico, en donde se le llama matrimonio bina. Es un tipo de matrimonio que concede una mayor autonomía a la mujer y que le facilita el divorcio. Koshkaker opina que el código hamurábico y las leyes mesoasirias formalizaron el otro tipo, el matrimonio patriarcal, que gradualmente comenzó a imperar. En dicho sistema matrimonial, la esposa reside en casa del marido y depende enteramente de que él la mantenga. Es virtualmente imposible que el esposo obtenga el divorcio. Koshkaker cree que este sistema de matrimonio comenzó inicialmente siendo un matrimonio por compra, pero que evolucionaría aproximadamente en tiempos de Gudea de Lagash, 1205 años antes de Cristo, a un matrimonio por contrato escrito. Este desarrollo fue característico de la sociedad sumeria. Las sociedades semitas conservaron la antigua forma de matrimonio patriarcal. Ambos conceptos están presentes en el código legislativo de Hammurabi. Una cita textual de Koshkaker nos dice: el matrimonio semita por compra contrasta con la forma sumeria del matrimonio, que había empezado también como un matrimonio por compra, pero que desde hacía tiempo había trascendido aquel concepto. Hammurabi, en su sabiduría, incorporó ambos conceptos en su ley. Junto al matrimonio por compra situó el matrimonio sin el tiratum, y junto al tiratum el obsequio de esponsales sumerio, el nudunum. Fin de la cita. De esta manera, Koshkaker intenta explicar las contradicciones que se dan en la ley hamurábica, sobre las que hemos llamado la atención. Hace una advertencia contra la lectura grosera de su hipótesis, que sería la de interpretarla como que la esposa era una posesión igual que si fuera una esclava. Coincide con Driver y Mills en que el precio de la novia no era el equivalente económico de la esposa, pero era, nos dice, su equivalente jurídico. Citándolo nuevamente: el matrimonio es un matrimonio por compra incluso cuando la relación jurídica que de él resulta no es la propiedad de la esposa, sino el poder legal del marido sobre aquella. Fin de la cita. La diferencia es, desde nuestro punto de vista, muy sugerente, precisamente porque define un nuevo modo de relaciones de poder entre marido y esposa para el cual no existía equivalente alguno en anteriores sociedades. Las evidencias antropológicas modernas parecen secundar la reconstrucción que hace Koshkaker de una evolución histórica desde el matrimonio sin residencia común al matrimonio patriarcal y patrilocal. El primero es más característico de las tribus nómadas y de las cazadoras y recolectoras, mientras que el último aparece en conexión con la agricultura de arada. Pero ni Driver ni Mills o Koshkaker explican de forma adecuada el origen del matrimonio por compra. Sencillamente dan por supuesta su existencia y muestran cómo evolucionó. Solo podemos entender este desarrollo cuando tenemos en cuenta el factor clase. El matrimonio por compra fue un fenómeno de clase y no se aplica de la misma manera a mujeres de distinta clase. El derecho consuetudinario de los varones de la familia, padres, hermanos, tíos, a intercambiar en matrimonio a las mujeres de la familia antecedió al desarrollo de la familia patriarcal y fue uno de los factores que condujeron a su ascenso. Con el desarrollo de la propiedad privada y la estratificación de clases, este derecho consuetudinario cobró una importancia económica crucial. Los cabezas de familia se encontraban ahora en la obligación de casar a las mujeres de la familia de tal manera que maximizaran la fortuna familiar y mantuvieran o mejorasen el estatus de la familia. Las mujeres desempeñaban una parte cada vez más importante en la economía familiar, no solo como productoras de bienes económicos, reproductoras y cuidadoras de niños y trabajadores domésticas, sino también como personas cuyos servicios sexuales se transformaron en una mercancía comercial. Lo que se cosificaban eran los servicios sexuales y reproductores de las mujeres, no a ellas en sí. Las familias de clase alta utilizaban los matrimonios de sus hijas para consolidar su propio poder económico y social. Los matrimonios cimentaban alianzas militares y comerciales. Los padres podían consagrar a alguna de sus hijas al servicio de los dioses, lo que les reportaba la ventaja espiritual de asegurarles la bendición divina y la ventaja económica de que la dote de la hija, entregada al templo, regresaría a la familia cuando ella muriese. De esta manera, un mayor número de hijas que de hijos podía convertirse en una ventaja para la familia.
En una sociedad donde la propiedad de tierras y rebaños significaba un estatus elevado, el objeto del matrimonio era la perpetuación de la línea familiar a través de los hijos. El intercambio de presentes entre dos familias acomodadas con el casamiento de sus hijos reforzaba las obligaciones mutuas entre ambas y aseguraba el paso de la propiedad a los varones de la familia. La razón de que se diera la dote solo después de haberse consumado el matrimonio es que únicamente después de que la esposa hubiera demostrado que era verdaderamente o potencialmente capaz de tener hijos, se había cumplido el propósito inicial del contrato. Solo entonces la esposa, en tanto que individuo, podía tener ciertos derechos económicos y sociales, pero la disposición de que su dote había de pasar a sus hijos significaba también que los chicos pertenecían a la familia del padre y que transmitirían la propiedad de ésta. Se valoraba principalmente a las mujeres en su papel de procreadoras y se institucionalizó su dependencia de un hombre para toda su vida. Las mismas aspiraciones de homogamia y matrimonios que conllevan un ascenso social produjeron unos resultados bien distintos en las familias más pobres. Allí se podía compensar la carencia de dinero para pagar el precio de la boda de la esposa del hijo casando a una de las hijas. Pero como expone la orientalista Elena Cassin, si no se disponía de una chica joven que pudiera ser cambiada por dinero casándola, se estaba obligado a ceder parte del patrimonio familiar para ofrecer como precio de la novia un campo o una casa. Estas transacciones prepararían el terreno a la ruina económica de la familia y la conducirían al endeudamiento y la pérdida de estatus. Si ello ocurría, la familia tendría que usar a sus hijas, y posiblemente a los hijos también, como fianza por una deuda o venderlos como esclavos. Las hijas vendidas en estas circunstancias se convertirían en concubinas, esclavas para uso doméstico o prostitutas. También podían ser compradas por un amo que las quisiera de esposas para sus esclavos. En cualquier caso, la familia y la hija sufrían una pérdida del estatus económico y social. En una familia de clase baja donde las propiedades eran insuficientes o inexistentes, las personas, niños de uno y otro sexo, pasaban a ser las propiedades y eran vendidas como esclavas o en matrimonios que las degradaban. La cuestión principal es que con ello perdían cualquier derecho de propiedad en su familia de nacimiento, pero el arreglo por el cual el casamiento del hijo con una joven de su misma clase se lograba gracias a la venta de su hermana hacía que el de ella fuera un verdadero matrimonio por compra. Desde este prisma pueden reconciliarse las dos interpretaciones opuestas en cuanto al matrimonio mesopotámico. El matrimonio por compra y el matrimonio por contrato coexistieron desde tiempos de la ley hamurábica. Se aplicaban ambas formas de matrimonio a mujeres de clase diferente. El concepto de que la novia es una parte de la pareja quedaba implícito en el contrato matrimonial de las familias de clase alta. Para las mujeres de clase baja, sin embargo, el matrimonio equivalía a esclavitud doméstica. En la ley mesopotámica y aún más en la ley hebraica se hacían distinciones progresivas entre las primeras esposas, clase alta, y las concubinas, clase baja. Todas las mujeres se encuentran dominadas y controladas sexualmente, pero el grado de pérdida de libertad varía según su clase. Como hemos demostrado, la mujer casada se encuentra en uno de los extremos del espectro, la esclava en el otro y la concubina ocupa una posición intermedia. De todas formas, cometeríamos un error si equiparásemos la posición subordinada de la esposa que poseía derechos económicos y legales y el potencial de poseer otros seres humanos y aprovecharse de su trabajo con la de una esclava. Esta interpretación mistifica y oculta las verdaderas relaciones de clase. Las leyes hamurábicas regularon la conducta sexual de un modo tal que agudizaron la diferencia entre la apropiación de mujeres con objeto de reducirlas a la esclavitud y la adquisición de mujeres para el matrimonio. En toda la legislación mesopotámica e incluso con más fuerza en la ley hebraica podemos observar las profundas diferencias entre las primeras esposas y las concubinas, entre las mujeres casadas y las esclavas. La gran mayoría de los matrimonios eran monógamos. Ya hemos hablado de aquellas circunstancias especiales en que un hombre podía tomar una segunda esposa, concubina, si se casaba con una sacerdotisa naditum o si su esposa era estéril. En cualquiera de ambos casos, la esposa podía ofrecerle una joven esclava con la que tener hijos en sustitución de ella. Era incumbencia del marido aceptar o rechazar este regalo. La posición ambigua de la concubina quedó reforzada en la ley hamurábica, que le prohibía querer ser igual a su señora.
Una concubina esclava que fuera madre de hijos varones y que por esta causa aspirase a tener el mismo estatus que su ama podía ser tratada de acuerdo con la ley como una esclava, pero no se la podía vender. Si no tiene hijos varones y comete esta ofensa, puede ser vendida. Un contrato matrimonial babilónico con una segunda esposa especifica que la concubina está obligada a servir a la primera esposa, molerle su comida diaria y llevarle la silla al templo. El relato bíblico de la expulsión de Agar, la sirvienta que Sarai, siendo estéril, entregó a Abraham para que le diera un hijo, ilustra la práctica continuada de marcar una diferencia de estatus entre la primera esposa y la concubina esclava. La ley hebraica en particular refuerza las figuras de la esposa legítima y de la madre. Solo tenemos que mencionar el avance desde la ley hamurábica, que insiste en el respeto que los hijos deben a su padre, a los 10 mandamientos y el libro del Éxodo, que impone como una ley fundamental que todos los niños deben respetar y honrar al mismo tiempo a su padre y a su madre. Las estrictas obligaciones de padres e hijos hacia madres y esposas en la ley hamurábica y la hebraica pueden considerarse una consolidación de la familia patriarcal, que depende de la cooperación complaciente de las esposas en un sistema que les ofrece ventajas de clase a cambio de subordinación en materia sexual. La dominación masculina en las relaciones sexuales queda perfectamente expresada en la institucionalización del doble papel dentro de la ley mesopotámica. La ley hamurábica precisaba la obligación que tenía el hombre de mantener a su esposa. Código Hamurábico, artículos 133 y 135. E identificaba sus obligaciones para con los parientes de ella. Los matrimonios eran por lo general monógamos, pero los hombres eran libres de cometer adulterio con rameras y siervas. En general, la costumbre de tomar una segunda esposa de rango inferior solo ocurría en el periodo babilónico antiguo. La esposa estaba jurídicamente obligada a cumplir su papel económico a satisfacción de su marido. Un hombre podía divorciarse de su esposa o degradarla al estatus de esclava y casarse con una segunda mujer si ella persiste en comportarse de forma insensata, malversando su casa y menospreciando a su marido. Código Hamurábico, artículo 141. En ese caso, el marido tenía que contar con la ratificación judicial antes de disolver el matrimonio. Por lo que respecta a las obligaciones sexuales de la novia, su virginidad era un prerequisito para casarse y se podía cancelar cualquier acuerdo matrimonial si se encontraba que ella no era virgen. Durante el matrimonio, la esposa debía fidelidad absoluta a su marido. Epstein, en su estudio de las leyes y las costumbres sexuales del mundo antiguo, resume la posición de la esposa de la siguiente manera. El adulterio solo existe por parte de la esposa, puesto que ella es propiedad del marido, pero nunca por el lado de éste. La esposa debe lealtad a su matrimonio, el marido la debe al matrimonio de otro hombre. Fin de la cita. Parece que Epstein coincide en este punto con Koshkaker, en que el matrimonio constituye una compra de la esposa. Yo diría que a pesar de que la esposa disfrutaba de derechos considerables y específicos en el matrimonio, sexualmente era propiedad de un hombre. Epstein recalca que partiendo del concepto de que el adulterio era una violación de los derechos de propiedad del marido, él era la única parte agraviada y la culpabilidad de la mujer merecía la pena de muerte. Fin de la cita. De este modo, el artículo 129 del Código Hamurábico estipula que se debe ahogar a la esposa y al adúltero. Citando el Código Hamurábico dice: si el marido desea que su esposa viva, el monarca puede entonces permitir que su sirvienta viva. La cita extensa del artículo 129 del Código Hamurábico dice: si se descubre a una mujer casada acostada con otro hombre, les podrán atar y arrojar al agua. Si el marido desea que su esposa viva, el monarca puede permitir que su sirvienta viva. Fin de la cita. Este lenguaje implica que si un hombre había descubierto a su esposa en el acto, debía llevarla a juicio al tribunal del rey. En anteriores prácticas, el hombre y sus parientes masculinos se hubieran vengado sin el apoyo de la ley. Otro principio implícito aquí es el concepto de que las dos partes culpables han de recibir el mismo castigo. Si el marido decide ser indulgente con su esposa, el tribunal puede dejar libre al adúltero. Una ley paralela del Código asirio, en el artículo 15, se muestra más precisa en la definición de dicho principio. Si el marido perdona la vida a su esposa y le corta la nariz, podrá convertir en eunuco al otro hombre y podrá desfigurarle el rostro. Pero si perdona la vida a la esposa, debe exculpar también al hombre.
Los artículos 197 y 198 de las leyes hititas prevén las mismas penas y especifican que el marido no será castigado si opta por matar a su esposa y al adúltero. Si se decide llevar a cabo el juicio, puede concederles la vida a ambos. Si decide que hay que castigarles, la pena pasa a manos del rey, quien puede matarles o exculparles. Aparte de la asimetría en la definición de adulterio y de la crueldad del castigo, lo que es remarcable en estas leyes es la progresiva autoridad que va recibiendo el Estado, el monarca, en lo tocante a la regulación de las cuestiones sexuales. Mientras que antes el control de la sexualidad de la esposa era claramente un asunto de la jurisdicción privada del marido, la ley hammurabica obliga a intervenir a los tribunales aunque la decisión principal de perdonar la vida o condenar con la muerte esté todavía en manos del marido. La ley asiria restringe la gama de opciones del marido y puntualiza el tipo de castigo que puede infligir. La legislación hitita permite que el marido les mate, pero le aparta del proceso de infligir un castigo alternativo. La ley hebraica va aún más allá e insiste en que se lleven los ofensores ante el tribunal y que sean castigados con la muerte el adúltero y la mujer. Levítico capítulo 20 versículo 10. Véase también a Deuteronomio 22 versículo también 22. El tipo de castigo descrito en Ezequiel capítulo 16 versículos del 38 al 40 es una ejecución pública en la que se lapida a las víctimas. Todos los códigos jurídicos tratan de distinguir entre la esposa culpable que mantiene una relación dentro o fuera de casa y la mujer violada. La violación de una novia virgen que reside todavía en la casa paterna es considerada igual que un adulterio. Su violador es castigado con la muerte, mientras que ella, si puede probar que se ha resistido, queda libre. Código Hammurabico, artículo 130. Para las mujeres, la simple acusación de adulterio podía serles fatal. Si el marido la acusaba ante la corte, la esposa podía justificarse si prestaba juramento por la vida de un dios. Código Hammurabico, artículo 131. No obstante, si la acusación no partía de su marido sino de otras personas de la comunidad, la esposa solo podía justificarse si sufría la ordalía, es decir, ella tenía que arrojarse al río por su marido. Código Hammurabico, artículo 131. El dios del río decidiría entonces su culpabilidad o inocencia. El marido podía obtener fácilmente el divorcio, tan solo tenía que hacer una declaración pública de sus intenciones de divorciarse. Los privilegios del marido en lo que respecta al divorcio estaban de todas formas limitados por una serie de disposiciones relativas a las propiedades y a la manutención de la esposa. Exigían la devolución de la dote, la mitad de la propiedad de él o al menos algo de plata como dinero de despedida. A una mujer le era dificilísimo obtener el divorcio y solo aquellas que fueran intachables podían intentarlo. El Código Hammurabico en su artículo 142 dice: si una mujer detesta a su marido y dice «tú no dispondrás de mí», se determinarán los detalles del caso en el distrito, y si se comprueba que ella es casta y no tiene falta alguna, mientras que su marido suele marcharse fuera de casa, despreciándola sobremanera, esa mujer no sufrirá ningún castigo. Puede tomar su dote e irse a casa de su padre. Fin de la cita. El Código Hammurabico en su artículo 143 dice: si ella no fuera casta, sino que suele salir fuera de casa, echando a perder su casa y dejando así a su marido, podrán arrojarla al agua. Fin de la cita. La asimetría de la severidad del castigo por marcharse fuera de casa es verdaderamente notable. La esposa de un adúltero que intenta obtener el divorcio corre el riesgo de que el marido la acuse de varios delitos y ella pierda la vida. La ley hebraica lleva más lejos esta doble pauta al permitir que el hombre se divorcie de su esposa según sus deseos, pero impidiendo a una mujer el derecho a divorciarse bajo cualquier circunstancia. Las diversas leyes que hay contra la violación incorporan todas el principio de que la parte agraviada es el marido o el padre de la mujer violada. La víctima se veía en la obligación de probar que se había resistido a la violación luchando o gritando. Sin embargo, si la violación se cometía en campo abierto o en un lugar aislado, se daba por sentada la culpabilidad del violador, ya que no se habrían podido escuchar los gritos de la mujer. La legislación hammurabica castiga el incesto entre madre e hijo con la muerte para ambos. Código Hammurabico, artículo 157, pero solo prevé el destierro fuera de la ciudad para el padre que viola a su hija.
Código Hammurabico, artículo 154. El padre que viola a la joven novia de su hijo antes de que se haya consumado el matrimonio es multado, pero si un hombre viola a su nuera después de consumado el matrimonio, es tratado como adúltero y se le castiga con la muerte. El artículo 55 de las leyes mesoasirias trata en detalle la violación de una joven virgen. Dice que si un hombre casado viola a una virgen que vive en la casa paterna, tanto si es en la ciudad como en un campo abierto, o en plena noche en la calle pública, o en un granero durante las fiestas de la ciudad, el padre de la virgen tomará a la esposa del violador de la joven y la deshonrará. No la devolverá a su marido, sino que se la quedará. El padre dará a su hija que ha sido violada como esposa al violador. Fin de la cita. Si el violador no está casado, deberá pagar el precio de una virgen al padre y casarse con la chica, y sabrá que nunca se podrá divorciar de ella. Si el padre de la joven no está de acuerdo, aceptará una compensación pecuniaria y dará a su hija a quien le plazca. Vemos aquí la idea de que la violación perjudica al padre o al marido de la víctima, llevada a conclusiones devastadoras para las mujeres afectadas. La víctima de la violación puede contar con un matrimonio indisoluble con su violador y la esposa de éste, completamente inocente, será convertida en una prostituta. El lenguaje de las leyes nos da una idea del absoluto poder de disponer de sus hijas que tienen los padres. Ello queda reforzado en el artículo 56 de las leyes mesoasirias, que estipula que si el hombre jura que la chica violada le había seducido, se le perdonará la vida a su esposa, pagará una multa al padre de la joven por quitarle su virginidad y con ello devaluar su valor, y el padre podrá hacer con su hija lo que le plazca. Parece bastante improbable que se condenase a un violador existiendo esta cláusula de excepción, a menos que deseara aprovechar la ocasión para quitarse de encima a su esposa. Por otro lado, la descripción que se hace en el artículo 55 de las leyes mesoasirias de todos los lugares en donde puede producirse la violación de una joven altera un tanto nuestro concepto de jóvenes respetables que viven recluidas entre las paredes de sus casas. Obviamente lo que hay implícito es que se pueden encontrar con cierta frecuencia chicas en el campo, en las calles de la ciudad por la noche, en graneros, posiblemente mientras compran comida, y en los festivales. Puede ser indicativo del deterioro generalizado del trato que reciben las mujeres casadas o de la naturaleza más represiva de la sociedad asiria el que, mientras que la ley hammurabica no hace mención al castigo físico de las esposas, en las leyes mesoasirias haya 3 disposiciones al respecto, a cual más brutal. El artículo 57 de las leyes mesoasirias expone que si sobre la tablilla, es decir, por la ley, se ha ordenado que la esposa de un hombre reciba una paliza, ésta se deberá realizar en público. El artículo 58 de las leyes mesoasirias lo refuerza. Cualquier castigo infligido legalmente a las esposas, sea arrancarles el pecho o cortarles la nariz o las orejas, deberá ser ejecutado por un funcionario. La implicación es que su marido ya no puede, como quizás hacía en otros tiempos, realizar el castigo por sí mismo. Esto corre parejas con el desarrollo de la ley respecto al adulterio, sobre la que ya hemos hablado. Para explicitar la magnitud del poder masculino, el artículo 59 de las leyes mesoasirias expone que, aparte de las penas legalmente prescritas, un hombre puede azotar a su mujer, arrancarle el cabello, magullarla y destrozarle sus orejas. Luego ya no tiene más responsabilidades con ella. Resulta que esta es la última ley que aparece en las tablillas de arcilla en que están grabadas las leyes mesoasirias, que van del artículo 1 al 59. Da una viva idea de las miserables posiciones de las mujeres casadas en la sociedad asiria en comparación con la antigua sociedad babilónica. La dependencia de la mujer continuaba en su viudez. Disfrutaba de una posición económica mejor si era madre de chicos, tanto si era la primera como la segunda esposa. La legislación hammurabica disponía que se le debía tratar con respeto y que residiera y se la mantuviera en la casa de su marido o de sus hijos el resto de su vida. La concubina esclava de un hombre fallecido era liberada junto con sus hijos. Por implicación, una viuda sin hijos o madre solo de chicas no tenía garantizados los mismos derechos. El artículo 46 de las leyes mesoasirias parece remediar esta situación, al menos en parte. Otorga a la esposa que no ha recibido nada del testamento de su marido el derecho a tener comida y alojamiento en casa de su hijo. Si es la segunda esposa y no tiene hijos propios, los hijos de su marido deberán mantenerla.
La ley también hace referencia al caso en que uno de los hijos del marido se casa con la viuda. Esta costumbre, que en Asiria significaba que un hijo podía casarse con las concubinas y las segundas esposas de su padre a la muerte de éste, a excepción de su madre, posiblemente evolucionó de una antigua práctica semita por la cual un gobernante heredaba las esposas y concubinas de su padre como símbolo que heredaba la monarquía. Estas tradiciones parecen reflejar el concepto de que las esposas de clase inferior eran un tipo de propiedad. Como hemos visto, la ley hammurabica también había previsto que una viuda con propiedades tuviera la opción de regresar a la casa paterna, llevándose consigo la dote y el presente nupcial. Podía volverse a casar siempre que los derechos de propiedad de sus hijos quedaran a salvo. Hacia la época de las leyes mesoasirias, sin embargo, no todas las viudas tenían posibilidades de elección en el asunto de un nuevo matrimonio. Una novia cuyo prometido moría antes del casamiento podía ser dada por su suegro a otro de sus hijos. Y al revés, si moría la novia de un hombre, el suegro podía entregarle a otra de sus hijas en concepto de esposa. El artículo 33 de las leyes mesoasirias especifica que una viuda joven y sus hijos será entregada a uno de los hermanos o al padre de su marido. Solo en caso de que no hubieran parientes masculinos que pudieran desposarse con ella, podría marcharse a donde quisiera. Estas leyes encarnan el concepto de que el intercambio matrimonial no es una transacción que compete a una pareja, sino que más bien atañe a los derechos de los varones de una familia y las mujeres de otra. Este concepto subyace en la institución judía del levirato. Einstein expone el principio implícito de la siguiente manera. La familia había pagado por ella, la viuda del hijo, y era propiedad de ellos, propiedad de la familia. No se la podía apartar a un lado. Esta mujer que la habían comprado y por la que habían pagado, capaz de ser una esposa y engendrar hijos, no podía quedar sin marido. Fin de la cita. Si el fallecido había muerto sin tener descendencia masculina, el nuevo matrimonio de la viuda con un miembro de la familia daría un hijo al que se le consideraría hijo del primer marido. Puesto que el estatus de una mujer no vinculada a nadie era precario, por no decir imposible, el levirato proporcionaba también a la viuda sin hijos protección, cuidados y sustento, y las ventajas sociales de ser todavía miembro de la familia del marido. Einstein, 1942, en el libro Las leyes del matrimonio en la Biblia y el Talmud. Se aparta de nuestro estudio el seguir el complejo desarrollo del levirato, tal y como se instituyó en la Biblia y continúa en la tradición judía. Pero deberíamos hacer observar que nuevamente confirma la existencia de una diferencia de clase entre las mujeres. La mujer que había parido hijos gozaba de una mayor seguridad y de más privilegios que la mujer que solo había tenido hijas o que no tenía descendencia. Se asignaba a las mujeres un estatus más alto no solo por sus actividades sexuales, sino también por las procreadoras. Las leyes concernientes al aborto espontáneo o intencionado nos revelan más cosas sobre las relaciones de sexo y clase. La legislación mesopotámica daba por supuesto que el castigo variaba acorde con la clase a la que pertenecía la víctima. En el caso de las mujeres, ello por lo general suponía la clase del hombre que tenía derechos de propiedad sobre la víctima. De este modo, dice la ley hammurabica, si la hija de un patricio recibe un golpe que le provoca un aborto, la pena es una multa de 10 shekels, en vez de los 5 en el caso de la hija de un plebeyo. Si el golpe causa la muerte de la hija, en el primer caso, el castigo es la muerte de la hija del agresor. Si la víctima era hija de un plebeyo, la pena consiste en una multa. Una vez más, siguiendo la lex talionis, la vida de la hija del agresor sustituye a la vida del padre culpable. Artículos 209 al 214 del Código de Hammurabi. Las leyes asirias cubren una amplia gama de posibles casos. El artículo 50 de las leyes mesoasirias estipula que el hombre que cause el aborto a una mujer casada verá a su propia esposa tratada del mismo modo. Los frutos de su vientre serán tratados del mismo modo que él la ha tratado. Si el golpe mata a la mujer embarazada, el hombre será condenado a morir. Este principio se aplica tanto si la víctima es una mujer respetable como si es una ramera. Hay otras dos opciones dignas de tener en cuenta. La primera establece que si el marido de la víctima no tiene ningún hijo varón y la esposa ha sido golpeada y ha sufrido un aborto, el agresor deberá morir,
y la segunda, si el fruto de su vientre es una niña, lo paga igual por el principio de una vida por otra. Si comparamos ambos códigos, el código de Hammurabi y las leyes mesoasirias, vemos que la pena por causar la muerte de una mujer embarazada ha aumentado. En las leyes mesoasirias el asaltante en persona debe morir, mientras que en el código Hammurabi era la hija a la que se condenaba con la muerte, y que al parecer la diferencia de clase de la víctima es más fuerte en el segundo código que en el primero. En un caso concreto, causar un aborto a una dama por nacimiento, el crimen pasaba de la categoría de daños a un civil a la de delito público. En aquel caso el agresor debía pagar una elevada suma de dinero, recibía 50 golpes con una vara y había de prestar servicios durante un mes en concepto de trabajos por el rey. Por lo visto, la pérdida del posible heredero de un noble era considerada una afrenta al orden social y debía castigarse públicamente y con severidad. Respecto de los abortos causados a mujeres de la clase baja, las diferencias de clase son más fuertes en lo que concierne a la multa impuesta, pero cuando la lesión ocasiona la muerte de la mujer, el ofensor debe morir, fuera cual fuera el estatus de ella. Esto puede indicar el desarrollo de una diferencia legal entre crímenes capitales y afrentas menores. Las leyes hititas son más simples y menos concretas. Un hombre que cause a una mujer un aborto debe pagar una multa que varía según la edad del feto. La multa por la misma lesión en una esclava es la mitad que por una mujer libre. Hay varias leyes equivalentes en el código hitita que prevén pequeñas multas por causar un aborto a una vaca o a una yegua de un hombre. Desde luego se trata de una legislación sobre la propiedad y no concierne a las lesiones a un ser vivo o a una mujer embarazada. La ley hebraica combina algunas de las características de las distintas legislaciones babilónicas. Un hombre que ocasione el aborto de una mujer será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. Pero si resultare dañado, darás vida por vida, ojo por ojo. El principio que subyace en toda esta legislación es que el crimen consiste en privar al marido de un hijo y, en el caso de fallecer la esposa, de su potencial como futura portadora de niños. La naturaleza política de esta legislación puede verse con más vigor en el artículo 53 de las leyes mesoasirias, que no tienen precedente alguno en el código de Hammurabi. Si una mujer se provoca a sí misma un aborto y los cargos y las pruebas están en su contra, será empalada y no se la enterrará. Si se encubrió a esa mujer cuando perdió el fruto de su vientre y no se informó al rey, aquí la tablilla se interrumpe bruscamente. Lo que llama sobre todo la atención es que el aborto intencionado se considera un delito público del cual hay que avisar al rey, el tribunal. Empalar y el rechazo a enterrar son las penas más severas de todo el sistema jurídico de las leyes mesoasirias, y son castigos públicos por crímenes importantes. ¿Por qué se tenía que juzgar el aborto intencional como un crimen igual de fuerte que la alta traición o asaltar al rey? Driver y Mills, cuyos comentarios de las leyes mesoasirias se consideran concluyentes, dicen: parece incongruente que se deje morir a los niños no deseados dejándoles a la intemperie y que se castigue el aborto con la pena más severa. En el caso de una mujer casada puede explicarse en razón a que es el padre quien tiene derecho a dejar que las criaturas mueran a la intemperie, mientras que la madre no puede privarle con su propio acto de que elija salvar o dejar morir al recién nacido. Fin de la cita. Driver y Mills prosiguen diciendo: puede que el motivo sea que la mujer ha derramado con su ofensa la sangre sagrada de la familia y con ello ha traído la ira del cielo no solo sobre sí misma, sino sobre toda la comunidad. Fin de la cita. Voy a defender que este cambio en la ley debe colocarse dentro del contexto de los otros cambios concernientes al control sexual de las mujeres. El terrible castigo impuesto al aborto intencionado está relacionado con la importancia que se da en todas las leyes mesoasirias a la conexión entre el poder del rey, Estado, y el poder del cabeza de familia patriarcal sobre sus esposas e hijos. Así, el derecho del padre, practicado y sancionado hasta ahora por la costumbre de decidir la vida de sus hijos recién nacidos, que en la práctica suponía tomar la decisión de si las hijas recién nacidas tenían que vivir o morir, en las leyes mesoasirias se equipara con la salvaguarda del orden social. Que la esposa usurpe ese derecho se ve ahora igual que cometer traición o asaltar al rey.
Vemos entonces durante el periodo de unos 1000 años que estamos tratando de qué manera el dominio patriarcal pasó de la práctica privada a la ley pública. El control de la sexualidad femenina que anteriormente tenían los maridos o los cabezas de familia se ha convertido ahora en una cuestión regulada por el Estado. En esto sigue desde luego una tendencia generalizada a incrementar el poder del Estado y la instauración de la legislación pública. La familia patriarcal institucionalizada totalmente por vez primera en las leyes de Hammurabi era el espejo del Estado arcaico con su mezcla de paternalismo y autoridad incuestionable. Pero lo que es más importante entender para comprender la naturaleza del sistema según el sexo-género bajo el que aún vivimos en el proceso contrario a este es el Estado arcaico desde sus inicios reconoció su dependencia respecto de la familia patriarcal y equiparó el funcionamiento disciplinado de la familia con el orden en la esfera pública. La metáfora de la familia patriarcal como la célula, el edificio fundamental del organismo sano de la comunidad pública, se expresó por primera vez en las leyes mesopotámicas. Constantemente se le ha ido reforzando en la ideología y la práctica durante 3 milenios, que todavía conserva su influencia lo demuestra el modo en que salió a la superficie durante la reciente campaña contra la aprobación de la enmienda a la igualdad de derechos en Estados Unidos. Durante el segundo milenio antes de Cristo, la formación de clases se dio de tal manera que el estatus económico y los servicios sexuales de las mujeres quedaron inextricablemente ligados. De esta manera, la posición de clase de las mujeres quedó definida desde un principio de un modo distinto a los hombres. Los cambios estructurales ya habían ocasionado una creciente separación entre las mujeres de clase alta y de clase baja. La ley solo tuvo que institucionalizar esta división. Puede verse de manera espectacular en la legislación mesoasiria, que también representa la manifestación más poderosa del interés que demuestra el Estado por regular la sexualidad femenina, al regular las apariciones públicas de las mujeres. Artículo 40 de las leyes mesoasirias. En el próximo capítulo hablaremos de esta ley, que de hecho legisló la división de las mujeres en clases diferentes acordes a su conducta sexual. Para ello debemos desviarnos momentáneamente y discutir el nacimiento de la prostitución que precedió a esa medida.